Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. El siglo XX inicia con uno de los episodios más sangrientos de la violencia política en Colombia, llamada Guerra de los 1000 días, que deja como resultado un aproximado de más de 100.000 personas fallecidas. Este conflicto tuvo sus inicios en el año de 1899 y su finalización en 1902. En realidad, duró 1130 días. Uno de los detonantes del enfrentamiento fue las serias diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Y qué consecuencias nos dejó esta confrontación, además de los miles de colombianos fallecidos? Pues fue una devastación de la economía, la desaparición del Partido Nacional y el detonante de la posterior separación del Departamento de Panamá. Luego de la finalización del conflicto de la Guerra de los 1000 días, ocurre un fenómeno en 1903 auspiciado por los Estados Unidos, y es cuando Panamá accede a su independencia. Colombia entonces pierde un acceso importante al comercio marítimo. En lo social, las mujeres no contaban con derechos políticos. Esto se refiere a que su opinión en política no era permitida, como tampoco el derecho al voto. Tenían que hacer labores domésticas o administrar pequeños negocios. Asimismo, acceder al nivel educativo era un privilegio. Se le daba relevancia a las mujeres que iban a ejercer la profesión de docentes. En este periodo se evidencia una gran migración de las zonas rurales a las capitales, buscando mejoras en sus formas de vida. La atención en salud evidencia una mejora luego del conflicto, reduciendo la mortalidad infantil y las epidemias, aumentando el tiempo de vida promedio, que era más corto en la época. El modelo educativo tuvo una mejora, dando oportunidad a los niños de ir a la escuela. La economía a inicios del siglo XX estaba totalmente devastada debido al conflicto de la Guerra de los 1000 días. Una vez finalizado este conflicto, la economía comienza a mejorar con la exportación de café y de petróleo. Esto va a permitir un crecimiento rápido. Las grandes ciudades contaban con unas ventajas en cuestión de desarrollo. Tenían teléfono y luz eléctrica. Asimismo, se empiezan a iniciar los procesos de industrialización. Por tanto, los ingresos aumentan. Las vías férreas empiezan a construirse. Podemos ver que la vía que conectaba Medellín-Bogotá era un hecho. Políticamente, el país inicia el siglo XX con la continuación de la hegemonía conservadora, que va a perdurar hasta los años 30. Ya para el año de 1903, bajo el mandato del presidente conservador José Manuel Marroquín, Colombia pierde el departamento de Panamá. Para 1910 ocurre la reforma constitucional, en donde uno de sus puntos es la prohibición de la participación de militares
en política. 1914 a 1918, en el primer cuarto de siglo, está marcado por la barbarie de la Primera Guerra Mundial. La guerra afecta a la economía colombiana e implicó la paralización del comercio exterior. Ante la disminución de sus ingresos de aduanas por la caída de las importaciones y las exportaciones, para evitar una crisis económica, el gobierno del presidente José Vicente Concha ordenó disminuir los gastos estatales y suspender las obras públicas y aplazar los auxilios para las empresas públicas, colegios y escuelas. 1926 se funda el Partido Socialista Revolucionario SPR, que fue un movimiento social con ideología marxista de extrema izquierda. Sus militantes eran obreros de la Confederación Obrera, grupos indígenas y un sector campesinado. Ya para el año de 1930 cambia de nombre por Partido Comunista Colombiano, PCC. Esto debido a las diferencias internas. Llega 1928 con la masacre de las bananeras. Este genocidio se dio el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena, a manos del ejército colombiano, causando la muerte de un aproximado de 1.500 personas, cifra que hoy en día se desconoce con exactitud. La gran mayoría eran trabajadores de la multinacional United Fruit Company, empresa estadounidense que operaba en Colombia. Estos trabajadores habían realizado varias huelgas para la exigencia de derechos laborales, cosa que no agradó a varios sectores, porque para ese momento se tenían buenas relaciones con los Estados Unidos. Además, para la economía del país tampoco era conveniente, ya que las exportaciones de banano superaban el 6% de este sector. Debido a este conflicto, tanto autoridades estadounidenses como el gobierno nacional ejercieron presión sobre el ejército, dando la orden de acabar con las manifestaciones. Por tanto, el ejército colombiano, al mando del general Cortés Vargas, disparan de manera indiscriminada a la multitud para dispersar los manifestantes. Ahora pasemos a la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué sucedió en Colombia? Empezamos con un periodo de violencia marcado en los años de 1945 a 1958. El 9 de abril de 1948 ocurre el magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Como resultado, se dan una serie de disturbios en Bogotá, la capital de Colombia, y se le conoce como el Bogotazo. Esta ola de protestas también se expandió a otras ciudades y regiones del país. Desencadenó el recrudecimiento de la época conocida como el país de la violencia,
que terminó aparentemente 10 años después, en 1958. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez fue derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que fue bien recibido por varios sectores del país. Fue el 16º presidente de Colombia y su dictadura va de 1953 a 1957. Algunos aspectos positivos está el desarrollo de la infraestructura, despolitizó la policía, trajo la televisión a Colombia, tuvo éxito en el combate a la violencia y logró un nivel moderado la pacificación de su país, con algunas excepciones comunistas. Implementó el derecho al voto femenino, limitó el derecho al uso indiscriminado de armas de fuego. Luego de un largo periodo en el poder del general Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder, aparece el Frente Nacional, que fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador de Colombia, con el único objetivo de sacar del poder al general Rojas Pinilla. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años del 58 al 74. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia por periodos de 4 años. Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60 como respuesta a los problemas agrarios no resueltos, producto de una larga tradición que ya tenía el país de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, pero también como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por frenar la violencia bipartidista, y porque en el contexto de la Guerra Fría había un auge de movimientos insurgentes y de liberación nacional inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana. Las FARC-EP se formó entonces en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. En Colombia el narcotráfico tiene su auge en los inicios de los años 70, con la bonanza del comercio de la marihuana. A partir de esta época empezaron a aparecer los famosos carteles del narcotráfico, como fueron los carteles de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Cali liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. El narcotráfico en Colombia es un flagelo que ocasionó en la sociedad un cambio de cultura de ilegalidad y extrajo de las familias sus valores morales y éticos, poniendo en primer lugar el beneficio económico. Estas acciones se reflejaron en la década de los 80 y los 90. En los años 80, América Latina sufrió la mayor crisis económica desde la recesión mundial de los 30. La causa incubada en el curso de los 70 fue el endeudamiento con la banca privada internacional. Colombia afronta con relativo éxito el déficit trance de la llamada década perdida, especialmente en materia de estabilización de su economía, debido al buen manejo de la política macroeconómica durante la década de los 80. Entrados los 90,
se da en Colombia una nueva constituyente, que fue convocada en 1991 para promulgar una nueva constitución política en el país como reemplazo a la centenaria Constitución de 1886. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que se crea la Constitución del 91? En primera instancia diremos que la promovió el movimiento Séptima Papeleta, que tras años de fracaso con la negociación de una reforma constitucional que por disposición de la Carta de 1886 solamente podía realizarse en el Congreso, y después del asesinato de Luis Carlos Galarza Sarmiento, firme candidato a la presidencia de la República, miles de estudiantes, que hasta entonces eran simples espectadores silenciosos, renunciaron a su estado de indiferencia y lideraron una marcha que convocó al país. Como segunda motivación para esta Constitución del 91, diré que el surgimiento del narcotráfico en Colombia, que se inició en los años 70 con la marihuana, pero en los 80 este fenómeno había permeado la sociedad colombiana, tan así que ya ejercían dominio sobre la clase política en el país. Este fenómeno desbordó la violencia en el país, ya que cualquiera que no estuviera alineado con ellos lo silenciaban, como le pasó a muchos líderes sociales, políticos, periodistas y demás, que asimismo eran financiadores de grupos paramilitares y guerrilleros. Una tercera motivación para la creación de la Constitución del 91 está en el modelo de Estado social de derecho que adquirió Colombia con ocasión de la Constitución del 91, convirtiéndose en el germen de una serie de transformaciones. La siguiente conclusión: de remarcable connotación al interior del territorio, siempre ha estado permitió al país avanzar por dos hacia un estado de vanguardia jurídica. Por tanto, se puede evidenciar contraste con otros países del conservatismo del cono y sur del liberalismo de América no han permitido la libre participación de otros movimientos políticos en el país. Respecto a lo anterior, lo evidenciamos con el Partido de la Unión Patriótica, el cual fue prácticamente exterminado de manera violenta con el fin de impedir que llegaran al poder estatal. Asimismo, se comprende que la creación de grupos insurgentes en el país es el producto de esa violencia bipartidista, en donde algunos movimientos sociales no vieron otra opción que levantarse en armas para enfrentar los gobiernos autoritarios que se han desarrollado en el país. Los movimientos sociales que se han gestado en Colombia son ese subproducto de toda una era de gobiernos autoritarios en donde la lucha por el poder fue el único objetivo, olvidándose de las problemáticas sociales. Este fenómeno produjo un retraso económico, una degradación de los derechos, una generación de violencia, un mayor grado de desigualdad social en el país. Esto dejó un legado que se ha postergado en el tiempo, tan así que hoy en día lo percibimos de una manera diferente, pero que no es otra cosa que el mismo fenómeno de polarización política que ha impedido el buen desarrollo de la democracia. Asimismo diré que el bipartidismo sigue ejerciendo esa hegemonía, muchas veces adoptando el nombre de otro partido aparentemente con estructura diferente, pero siguen siendo los mismos. Y finalmente considero
que la Constitución de 1991 es una de las constituciones más completas y garantistas con las que ha contado el Estado colombiano. Es una constitución joven que evolucionó a través del tiempo, que en su articulado está muy bien descrito todo lo que compete con el tema de derechos humanos y las garantías de los mismos, ya que cuenta con los mecanismos de protección de los mismos derechos consagrados en nuestra Carta Magna del 91. Es una de las constituciones más robustas que actualmente tiene Latinoamérica. Por otra parte, cuenta con esa separación de poderes que está muy bien definida. Esto garantiza un equilibrio en el ejercicio de la gobernanza. Por tanto, aquí la cuestión no es de realizar un cambio constitucional, puesto que en ella encontramos todas las garantías necesarias para vivir de una manera adecuada en sociedad.